Hola amigos de Superluchas, bienvenidos una vez más a esta edición del podcast con nuestro buen amigo, el director editorial Ernesto Campo. ¿Cómo andas, Ernesto? Muy bien, Milton, ¿y tú cómo estás? Muy bien, seguimos triple maníacos, ya nos deberían patrocinar porque vamos a volver a hablar al inicio de un tema de triple A y luego daremos parte a lo que ya habíamos anunciado la semana anterior de contestar preguntas y respuestas, de contestar preguntas dando respuestas a una publicación que puso nuestro amigo Ernesto en Facebook y hay diferentes preguntas de varios temas. Pero Ernesto, para iniciar, para Triple Manía Regia hubo una rueda de prensa hace algunos días donde estuvo Latin Lover y se anunció de entrada la presentación de Ángel Garza y de Humberto Carrillo, en Triple Manía Regia. De estos luchadores que se han anunciado tanto de manera oficial como extraoficial, ¿qué tanto influirán en el ánimo de los asistentes? Es obvio que habrá mucho morbo, irá gente para ver qué puede suceder, pero pongo el caso, Joe Hendry en estos momentos pues es una atracción especial muy importante para WWE y es uno de los ídolos de TNA y en el ámbito independiente tiene tiempo siendo una gran estrella, pero en México no sé si realmente tenga ese mismo impacto. Yo creo que sí va a haber morbo para verlo, sobre todo porque su canción también fue viral en México. En su canción menciona México. Tiene que, como dicen ahora los jóvenes, hacerlo canon. Entonces yo creo que sí va a llamar la atención, a pesar de que los bonos de Joe Hendry bajaron mucho después de su lucha en WrestleMania, donde Randy Orton lo masacró en 3 minutos. Pero puede ser el principal atractivo hasta ahora, porque realmente los Garza no son tan atractivos verlos ahí en su casa, porque la última vez que estuvo WWE allá, ni siquiera los llevaron. Además de que son ya muy conocidos ahí, no se ven como algo fuera de lo común. Muy bien, pues con esto cerramos esta pequeña introducción de lo que hemos dado seguimiento a la compra de AAA por TKO. Y ahora vamos a lo que habíamos anunciado, las preguntas y respuestas. Ernesto, vamos a leer quién hace la pregunta y la pregunta de entrada. Y pues ya ahí nos vamos turnando o opinamos los dos dependiendo de qué suceda. La primera pregunta que me aparece es de nuestro viejo conocido Carlos Acosta. ¿Qué posibilidad hay de que Tony Khan, como líder de la resistencia, válgame Dios, negocie un contrato de televisión en Estados Unidos y Latinoamérica en conjunto con sus aliados? Pone, por ejemplo, lunes del Consejo, miércoles de Dynamite, jueves de New Japan y sábados de Collision, ya sea en TNT, en Space o en alguna otra plataforma. ¿Tú qué opinas? Bueno, son canales muy diferentes. Habría que hacer las negociaciones no en Estados Unidos, sino en Estados Unidos y México. Está muy difícil que se logre. Lo más posible que pueda pasar a futuro es que se logre un acuerdo con Max, ya no con cadenas televisivas. Porque así que ver en Space y TNT México la programación que Tony Khan quiere está muy complicado. En especial porque aquí en México su convenio televisivo es con Fox Sports México. Muy bien, la siguiente pregunta de Han MG. ¿Habrá una posibilidad real de ver a la Pimpi en un show de WWE en Estados Unidos? Si me dejas a mí contestar, lo dudo. Realmente ya lo hemos platicado en otros podcasts. La situación en Norteamérica de la cultura de la cancelación y los temas de cristal, si lo pudiéramos llamar, sin ofender a nadie también, hace casi imposible que pudiéramos ver a un exótico y más alguien tan legendario e icónico como Pimpinela en una función de WWE. De entrada por el personaje, siguiente por su edad, y no creo que sea ahorita el concepto que esté buscando WWE. De los contratos que dijo Ernesto la vez anterior, eh, traen como que más o menos un mismo estilo de edad, de físico, deporte, que creo que en estos momentos una leyenda como Pimpi no encaja en el modelo de WWE. Siguiente, Ernesto. Sí. Berto Cerda. Desde que me acuerdo se habla de una crisis en la lucha libre. ¿Cómo saber cuándo hay una crisis o cómo se determina? Y eso sí es cierto, Ernesto. Desde que te leo siempre hay una crisis en la lucha libre. No, no siempre. A mí me han tocado varios booms. Sí, En los 80 no había ninguna crisis, todas las arenas se llenaban, había un sí. montón de revistas, y de repente llegan los 90 y se dobla el número de arenas, había revistas para todos los días de la semana, había lucha por televisión. Después sí hubo una crisis, que es cuando, bueno, más de una crisis, el toreo. Con la creación de AAA bajaron mucho las entradas, hasta el punto que terminó desapareciendo. Luego hubo una crisis en el Consejo Mundial de Lucha Libre por todos los luchadores que se le fueron de AAA. Luego hubo una crisis en AAA provocada por la crisis económica del 95 que provocó que la empresa quebrara. Y esto se recuperó hasta los 2000 con el boom de Místico. Luego fuimos disminuyendo un poco la popularidad de la lucha, pero no hemos estado en un bache que se le pueda llamar crisis desde Sí. entonces.
Y ahorita se puede decir que estamos en un periodo de boom para el Consejo Mundial de Lucha Libre y todo indica que vamos a entrar en un periodo de boom para AAA. Muy bien, ahora vamos a buscar otra porque hay varias de planchitas, pero esas, ¿para qué damos rating? Es Has, bueno, es que supongo que es un acrónimo. Ashor Alimaxe Yadrin. No sé, así dice el nombre. Es el mejor momento de que surja una nueva empresa de lucha libre, así como lo fue en su momento Televicentro, Promociones Mora o AAA, que compita a nivel deportivo y haga esa competencia que si bien le hace falta a este deporte, atentamente Escamilla. Creo que estaba al revés los nombres, los apellidos, por eso se leía tan raro. Yo doy mi opinión, pero si Ernesto quiere también opinar. En estos momentos tener una tercera empresa, claro que sería siempre refrescante. Creo que dependiendo de cómo veamos el panorama de esta nueva AAA, podrá haber una gran beta de oportunidad para muchos luchadores que se van a quedar sin trabajo, porque eso es evidente. Habrá una criba de luchadores por parte de TA, habrá a lo mejor alguna desbandada del Consejo Mundial y habrá un tercer grupo que quede suelto. Eso daría una probabilidad y una posibilidad de un nuevo proyecto de una empresa de lucha libre. Sin embargo, hay que decirlo, y Ernesto lo ha comentado, y tu servidor que ha hecho alguna función, el tema económico sería la principal dificultad, que haya un empresario que le apueste a invertir a un corto, mediano plazo, porque la lucha libre no es un negocio que de manera inmediata reditúe. Y en estos momentos que hemos dicho que la televisión pública va en un declive y el crecimiento de las plataformas de streaming va en crecimiento, pero tampoco es totalmente sustentable, tendría que haber un modelo de difusión para que la gente se enterase de esta nueva empresa y en la cual no pierda tanto dinero. Me parece que puede ser viable siempre y cuando se encuentre a alguien que esté dispuesto a invertir. Ernesto. Sí, yo opino lo mismo. Si se puede hacer un buen proyecto, se tiene que invertir mucho dinero y aparte tener un plan bien elaborado de qué es lo que se busca. Tiene que haber patrocinios del nivel de los que tiene actualmente AAA, porque si no, yo creo que lo mejor sería dejar que todos los luchadores que vayan a quedarse sin trabajo ahorita en las empresas sean los que nutran a la escena independiente y no esperar que surja una tercera opción, que puede ser que sí haya alguien que esté dispuesto a invertir algunos millones y sí podría funcionar porque el mercado existe, eso sí es un hecho. A ver, Ernesto, en lo que busco otras preguntas, porque esa sí es directamente contigo, alguien que te señala con índice flamígero. Infección cultural. Ernesto, ¿qué problema tienes con WWE y AAA que limita tu ética periodística? Ninguna, no es lo mismo una nota informativa que una nota de opinión. En el podcast lo que hacemos es básicamente opinión. Y a mí siempre me han gustado prácticamente todos los estilos de lucha. He cubierto lucha de todos los estilos, principalmente WWE, porque cuando empecé a escribir de manera profesional de lucha es de lo que no había. Yo quería escribir más bien de historia de la lucha, pero el hueco que había era de lucha internacional y fue el que me tocó cubrir. Ya posiblemente cuando empezó la nueva era de superluchas, era lo mismo. Yo quería escribir un tipo de artículos, pero finalmente tuve que quedarme como el editor y por muchos años casi no escribí. Hasta ya en los últimos años de la revista que sí volví a sacar una colaboración semanal. Pero sí, finalmente yo no desprecio en sí a ningún estilo de lucha. Hay algunos que no me gustan tanto. El estilo de AAA no me gusta tanto porque es demasiado caótico. El estilo de WWE tampoco me gusta tanto por previsible, pero eso no quiere decir que lo deje de ver, porque las historias son muy buenas. Disfruté mucho por ejemplo, con la historia de Bloodline, todo Ajá. que salió Sami Zayn, cómo empezó a construir poco a poco toda esa historia. Hay cosas que sí son llamativas, pueden ser apasionantes en esas dos empresas. Ok, ahora voy con una pregunta de YouTube. Estas han sido de Facebook. Pregunta Alternatrip Magazine. ¿Y si AEW se anima a comprar el Consejo Mundial de Lucha Libre o una participación mayoritaria de la empresa? Tony Khan también tiene mucho dinero y el consejo es mucho más valioso comercialmente que AAA. Daré mi opinión y ahorita, Ernesto, que ya habíamos hablado de esto en alguna otra ocasión. Me parece que el modelo de negocio del Consejo Mundial es sumamente redituable en estos momentos y no siento que Tony Khan esté buscando una expansión como lo está haciendo el propio TKO o la familia de WWE, por decirlo de alguna manera. Como lo dijo Ernesto en algún momento, el Consejo Mundial vale unas 10 veces más. Veríamos en un artículo de opinión hace poco público que realmente lo que compró WWE fueron la marca y sus licencias comerciales. El caso del Consejo Mundial tiene una arena icónica que vale varios cientos de millones de pesos, ubicada estratégicamente en una
parte importante de la Ciudad de México, así como otras arenas. El precio es por mucho muy elevado y siento que en estos momentos la inversión no es atractiva para AEW. Normalmente cuando se venden las empresas es por dos cuestiones. Una, porque hay una mala administración y se necesita salvar en parte lo invertido, y la otra cuando se busca un nivel de crecimiento superior. Me parece que en ambos casos no estamos en el ambiente del Consejo Mundial de Lucha Libre en ninguna de estas situaciones. Ernesto. Sí, opino lo mismo. En todo caso, si Tony Khan quisiera invertir, tendría que invertir en New Japan, que sí tiene mayores problemas económicos, sobre todo por la fuga de estrellas que ha tenido. Y como muchas de esas estrellas se han ido precisamente a AEW, yo creo que lo más ético sería mandarles a luchadores para que refuercen sus programaciones. Aquí en México, mientras no pase lo que posiblemente vaya a pasar con AAA y WWE, con el Consejo, la empresa se encuentra en una posición envidiable, no tiene necesidad de venderse. Siguiente pregunta ahora de Facebook, voy a ir intercalando una y otra. Y esta yo creo que es más contigo. Pedro Cervantes, ¿el señor Francisco Flores era dueño de arenas, ya sea en la capital y sus alrededores como en otros estados, o rentaba plazas, o ambos? Ambos. El toreo, por ejemplo, era propiedad de constructora del toreo. Hizo una sociedad que daba un porcentaje de la taquilla a cambio del uso del inmueble. Era prácticamente un comodato. Algunas arenas se fueron construyendo. Por ejemplo, Carlos Maínez, el sobrino del señor Flores, construyó la arena Nesa. El señor Flores construyó la arena Querétaro también para Maínez. Pero finalmente ya en esos años Flores lo que se dedicaba más era a administrar la empresa en sí, que era ya todo un imperio, todo un circuito de luchadores que mandaba a varias plazas del país, no nada más al Toreo, sino también a Puebla, a la Pista Revolución, a Cuautitlán y otras ciudades del país. Muy bien, vamos a buscar otra pregunta acá por YouTube. Bueno, vamos primero otra de Facebook. Dicen, ¿cómo ven la escena luchístico de Centro y Sudamérica y por qué hay tanta desconexión con la lucha mexicana? Contesto yo rápidamente. No hay un gran mercado de la lucha centroamericana y sudamericana en los últimos tiempos, al menos que yo tenga memoria. Sí, hubo un momento, y Ernesto no me dejará mentir, precisamente hablando con el tema de lucha libre internacional, que había un gran intercambio, principalmente, si no mal no recuerdo, con Guatemala y algunas arenas en Sudamérica, pero no creo, Ernesto, además de Titanes del Ring en Argentina, en su boom, que exista una empresa en Chile. Tú llegaste a traer a Panamá Jack Daniels, no recuerdo ahorita quién más, pero no hay una gran escena en los países centroamericanos y sudamericanos. No, así como dices, Guatemala sí tuvo muchos luchadores, también República Dominicana. Argentina quizás sea la que más éxito haya tenido con Titanes en el Ring, pero era un producto totalmente dirigido a los niños. El equivalente en México sería En Familia con Chabelo. Así que cuando desaparece Titanes en el Ring tras la muerte de Martín Caradagian, ya no hubo algo que cubriera ese hueco. Ha habido varias veces que se han intentado renacer los Titanes en el Ring sin mucho éxito. Hubo otras empresas, que es una empresa de 100% lucha, que sí tuvo éxito, pero han sido empresas pequeñas, ya no ha habido, quizá lo que haya hecho falta es inversión. Alguien tipo un Víctor Quiñones, como logró hacer con IWA en Puerto Rico, porque muchas empresas que han surgido en Latinoamérica o no han tenido dinero o no han estado bien asesorados. Muchos han llevado a Hugo Sabinovich como programador y se mantiene con ellos hasta que la empresa quiebra y se va a la siguiente. Y sí, finalmente yo creo que ese ha sido el problema, de que no ha habido empresas grandes con empresarios realmente de dinero y dedicados a esto como negocio, más allá del gusto que tengan por la lucha. Una que tenías ganas de que yo te preguntara, Ernesto, porque ya teníamos varias semanas y no lo habíamos contestado. Bueno, no semanas, unos días. Dice Javier Ordóñez Guillén 574. Siempre he tenido una duda. En los 80 se exponía el campeonato mundial semicompleto de la WWF en el toreo. Entre el villano tercero, el perro y creo también Sangre Chicana lo ostentaron. Ese campeonato, con esos campeones y esas defensas, no son reconocidos en la historia de la ahora WWE. ¿Por qué es esto? Puedo imaginar muchas respuestas, pero me gustaría saber algo más concreto. Bueno, ese campeonato fue creado en New Japan Pro Wrestling por Hisashi Shinma, que era el presidente de WWF. O sea, no era el promotor, era como la figura que luego tuvo Jack Tunney, pero sí tenía cierto poder. Entonces él pidió permiso a WWF para crear tanto ese campeonato como el de peso completo junior, que ese se manejó en New Japan. Entonces sí era un campeonato real de WWF. Tanto así que cuando formó parte de la J. Crow, de los 8 campeonatos que tuvieron luchadores como Último Dragón, Great Sasuke y Otani, ese era uno de los campeonatos, y cuando WWF decide renacer esa división de peso semicompleto, pidió que se desactivara ese título, lo pidieron de regreso,
y volvieron a sacar el campeonato, pero no reconocieron la historia anterior. Simplemente no les interesaba reconocer esa historia, pero tampoco querían que hubiera por ahí otro campeonato de WWF con el mismo nombre jugándose en otros países. Y esa fue la historia. WWF no reconoce muchas de las cosas que sucedieron fuera de su circuito, como fue el momento en que Antonio Inoki le ganó el campeonato mundial a Bob Backlund. En la historia oficial, Bob Backlund fue campeón y ya no, su reinado no estuvo interrumpido en ningún momento. Aunque Inoki sí fue campeón, sí tuvo el campeonato entre sus manos. Muy bien. Siguiente pregunta de Andrés Rodríguez Vázquez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cree usted que W conserve de la AAA cuando la adquiera totalmente en septiembre? Bueno, ¿qué va a conservar? Yo creo que sí parte de la esencia, porque al final de cuentas lo que compró es un sentido de nostalgia, o no sé cómo llamarlo, de decir que va a ser lucha libre mexicana. Me parece que una parte del roster se va a mantener. Siento que la cultura de las máscaras, la cultura de las luchas de apuestas se va a mantener. Sin embargo, sí considero que a final de cuentas WWE es un modelo, es un sistema. Es como en el tema del fútbol, las fuerzas básicas están modeladas de un equipo para que al momento que debutes en el equipo principal tengas la formación de ese club. En el caso de esta empresa, siento que lo que va buscando WWE, claro, es un negocio. Ahorita había otra pregunta que también, bueno, la junto con esto, que si decía que si sería probable que hubiera monitos de acción coleccionables de AAA. Pues sí, digo, porque a final de cuentas lo que busca esta nueva AAA es la comercialización. Ya lo dijo bueno, a lo mejor lo decimos en otro capítulo sobre el tema de las finanzas. WWE busca comprar AAA para expandir su mercado latino, para expandir las licencias. Y es seguro que van a aprovechar la figura de la máscara, la cultura mexicana. Las películas de Disney se apropian a veces de ciertas cuestiones como el Día de Muertos o etcétera. Pero creo que el modelo, la forma de luchar, la forma de desarrollar el producto va a ser muy similar a lo que vemos en Evolve, en lo que vemos en NXT, en este tipo de fuerzas básicas, porque al final, aunque están contratados por WWE, no es necesariamente que vayan a debutar en el roster principal. Sin embargo, tienen una mayor probabilidad de ser reclutados si hay un personaje, hombre o mujer, que destaca. Obviamente, la curva de aprendizaje de haber estado en AAA le servirá para que el brinco sea más sencillo. Eso sí creo que va a cambiar un poco el estilo, va a tener por fin AAA una identidad que durante muchos tiempos no los hay. Y yo espero, por amor de Dios, que mínimo tengan una coherencia lógica en el desarrollo de sus historias. Me queda claro que sus funciones son llenos, que la gente que va a una función televisada de AAA es un lleno, pero esa gente no le da seguimiento al producto. Hoy creo que con este nuevo AAA tendremos un programa de televisión de AAA que va a dar continuidad a las historias, rivalidades, piques, como ustedes gusten decirle, cosa que no existe actualmente. Ernesto, hay varias preguntas sobre el mismo tema. José Liud Charles, Orlando BLC como com y otras personas, para no obviar, que te preguntan, ¿por qué no continuó la empresa Exlo? Y también preguntan si hay planes de volverla a relanzar en algún momento. También Damián Ayala, son varios con la misma pregunta. Porque cuando estaba haciendo funciones en temporada fue cuando empezó Superluchas. Originalmente, cuando empieza Superluchas, creo que ya lo acabo de decir, mi idea no era estar 100% dedicado a la revista. Yo en esos tiempos trabajaba, aparte de lo de Exlo, como diseñador de carteles en la imprenta Impresores del Centro. Yo hacía los carteles para funciones de la Arena México, de la Arena Coliseo, hacía los programas de mano de las funciones de boxeo para la Coliseo y la México también. Entonces yo quería conservar eso, quería conservar el teatro y la revista solo hacer una colaboración semanal, pero ya para el segundo o tercer número, como que estaba haciendo todo un caos en la oficina y tuve que quedarme el tiempo completo en la oficina. Quedarme como el editor, que no era lo que quería originalmente y ya no había tiempo para estar haciendo funciones. Y sobre que vuelva a hacer funciones, no creo, hace unos 2, 3 años hice un par de funciones, creo que fueron 3, pero aparte de que no me fue muy bien, no hubo tanto respaldo de quien me iba a respaldar económicamente y fue muy caótico, la verdad, toda la experiencia, ¿no? No quedé muy satisfecho. Ok, entonces descartamos en corto plazo que regrese Exlo. Sí, por el momento no hay planes de que regrese, podría regresar, pero no hay ningún plan. Yo creo que me gustaría estar en otro proyecto luchístico diferente a Exlo. Muy bien. Otra pregunta que habíamos visto por aquí. Deja veo. Oh, sí. Siguiente pregunta, Ernesto. Eduardo Vargas. Con la adquisición de la AAA, las posibilidades de que se realice un pay-per-view, ahora Premium Live Event de WWE, es más factible.
de esto si quieres yo primero. Me parece complicado por los costos de producción que está manejando WWE en los últimos años, por los precios que está manejando WWE en los últimos años. Siento que para que pudiera venir a México, yo creo que no hay una otra opción más que la Ciudad de México, muy probablemente Monterrey. Tendría que tener un gran respaldo económico como lo ha tenido en otras entidades, en otros países donde hasta las propias ciudades o los países le dan beneficios fiscales o hacen, como en el caso de Arabia, una inversión sumamente rentable que en este momento nuestro país no tiene. No me imagino a un gobierno de la Ciudad de México invirtiendo. Si hay siempre una controversia por lo de la Fórmula 1 que se realiza y cada determinado tiempo hay una crítica de que se invierte mucho dinero un evento privado, me parece sumamente complicado que tengamos un pay-per-view, que sí creo que podamos llegar a tener cada vez más house shows o shows especiales, como le queramos llamar. No lo descarto, pero me parece con el modelo de negocios que tiene WWE en este momento que sería poco rentable y además, hasta hace pocos años los precios de WWE eran accesibles. Hoy estamos viendo precios realmente en la locura, que algunas experiencias te llegan a costar hasta 200,000, 300,000 pesos. Realmente está de locos, Ernesto. Bueno, esta pregunta es un tema que ya tratamos en un episodio anterior. ¿Por qué no íbamos a ver un pay-per-view de WWE en México? Era precisamente por los costos. Los promotores de México alguna vez intentaron traer uno por ahí de 2011, 2012, pero se pedía demasiado dinero la empresa en ese tiempo. Y en ese tiempo, cuando se hicieron los eventos de Raw y SmackDown, se perdió dinero, porque fueron gastos muy grandes de traer todos los trailers con la escenografía, el equipo de producción. Fue mucho gasto. Y WWE no quiso invertir. Por eso no tuvimos un pay-per-view por esos años, que era una posibilidad, algo que sí querían hacer los promotores de México. Ahora, pues, con lo que tú dijiste y lo que ya habíamos dicho en otro podcast, es difícil. Pero ahora con lo que acaba de pasar a AAA, yo creo que sí es posible que WWE decida hacer un Premium Live Event, aún perdiendo dinero. Porque ahorita a lo que van es a ganar el mercado. Con AAA posiblemente también pierdan dinero, pero porque lo que están buscando es quedarse con el mercado no solo luchístico. Quieren meter producciones televisivas, quieren meter más patrocinadores, programas de televisión, caricaturas, figuras de acción, todo eso es lo que les va a dar la propiedad intelectual de AAA. Y es posible que sí podamos ver algún Premium Live Event a lo mejor de WWE contra AAA, que lo hagan bajando todos los precios posibles, nada más por el hecho de hacerlo y por el hecho de golpear a AEW y golpear al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y yo siento que sí existe esa posibilidad, muy real. Bien. Siguiente, Ernesto, tengo una pregunta. ¿El Consejo Mundial permitirá que haya sillas, mesas, escaleras, tal vez más sangre? Ya que con AEW ¿crees que con AEW arriesgará hacer este estilo de lucha para hacerlo más atractivo o se quedará con su estilo? Paréntesis primero, siento que ahorita, después de que WWE compró a AAA, se ha radicalizado el conservadurismo del Consejo Mundial de Lucha Libre y yo no veo muchas posibilidades, Ernesto, de que modifique su estilo. Es más, creo que lo hará todavía más tradicional y conservador para decir, esta es la verdadera lucha libre mexicana, esto es lo nuestro, y lo menos probable es que se adapte al estilo norteamericano. Me parece que la pregunta se refiere al evento de Dynamite, el Grand Slam México. Y en teoría, el Consejo no tiene ninguna injerencia en creativa. Si AEW quiere usar sillas más escaleras, puede hacerlo. Pero yo siento que sí pueden pedirles que no lo hagan, porque ese tipo de cosas no se estilan en la Arena México, que Tony Khan puede aceptar no hacerlo por el respeto que le tiene a la tradición mexicana. Y también está el punto de la comisión de lucha libre, o sea que el fantasma decida decirles que no, esto no se puede hacer aquí. Yo lo entendí por el otro lado, pero de las dos maneras a mí me parece difícil, complicado. Vale, la última pregunta. Bueno, Ernesto, nuestra última pregunta por esta edición. Luego haremos otra misma dinámica. Nos pregunta José Miguel Alba Marquina. ¿Cómo se determina que una lucha es la mejor de todos los tiempos o de su época? Digo, esto es algo complicado, complejo y subjetivo, pero ¿cuál es tu opinión? Es totalmente subjetivo. Yo creo que se puede medir en base a análisis de periodistas serios. Por ejemplo, lo que puede decir Dave Meltzer, que es de los más creíbles en ese sentido con su método de calificaciones por estrellas. Pero yo creo que cada quien puede elegir cuál es la mejor. A mí una de las que más me gustan de la historia es Misawa contra Kawada, pero hay a muchos que no les gustará porque puede ser demasiado técnica.
pero yo la considero prácticamente perfecta. Es muy diferente a una lucha que podríamos ver en el mismo año con de Hayabusa o de Onita, alguna lucha que podemos ver en ECW en el mismo año, alguna lucha que podemos ver en México en el mismo año, y todas ellas son buenas. Cada lucha tiene su propio encanto particular y todos los estilos pues, tienen lo suyo. Pueden ser disfrutables y yo creo que hay que respetar lo que le gusta a cada persona. Muy bien, Ernesto, pues fueron una gran cantidad de preguntas. Seguramente se nos quedaron algunas en el tintero, pero como ya lo comenté, haremos otra dinámica más adelante. ¿Algo más que agregar? Creo que no, posiblemente empecemos con entrevistas en semanas siguientes. También es una serie de videos sobre los eventos de los pay-per-views de WWE y de AEW, con clips a los mejores momentos y va a haber más videos en este canal, aparte del podcast. También reseñas de los eventos ahora de Triple Manía Regia, Grand Slam, el evento de AEW, que sí va a tener un poco más de injerencia el consejo. Vienen muchas cosas interesantes en el ámbito mexicano. Bueno, entonces, amigos, esperen más contenido, más variedad y como siempre lo decimos, suscríbanse, compartan y comenten para tener una gran interacción con nuestra comunidad. Hemos tenido un crecimiento los últimos videos, por lo cual se los agradecemos mucho. Ernesto, pues muchísimas gracias. Gracias, Milton. Nos vemos.